Una vez está cargada con sangre, yo busco un espacio, que no es porque se me ha pegado. Busco un espacio, este se llama soporte para BCG. Busco un espacio, lo coloco, ya está con sangre, levanto y lo dejo acá. Y abajo mi cronómetro y controlo una hora. Después de una hora yo tengo que venir a revisar mi pipeta y tengo que ver cómo se separa el plasma de los glóbulos rojos. Esa cantidad de plasma, ahí están mis proteínas inflamatorias, que son las interleucinas, interferones, interleuquinas, mis citocinas. Entonces ahí, y yo lo mido, ya no. Por eso la prueba de BCG se mide por milímetro por hora, de 10 a 15 mujeres y de 10 a 20 en varones, milímetros por hora. ¿Por qué se mide por hora? Porque yo tengo que dejar reposar esto una hora. Entonces imagínense, si nosotros hacíamos BCG en laboratorio, tengo que estar una hora esperando el resultado de esta prueba. Entonces también nos demora bastante tiempo hacer una BCG. En cambio, cuando lo hago con equipo automatizado, lo obtengo súper rápido. Esa es la diferencia. ¿Alguna duda del hemograma? Ya vieron cómo se hace un hemograma completo. Entonces entramos a la parte de coagulograma. Cuando hablamos de coagulograma, hablamos de un conjunto de pruebas que me permite ver la hemostasia. Y para eso ustedes se tienen que acordar qué es la hemostasia. La hemostasia es un equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre evitar que mi paciente sangre y evitar que mi paciente forme trombos en exceso. Eso es una hemostasia. Recuerden que tenemos tres tipos de hemostasia. Hemostasia primaria, hemostasia secundaria y hemostasia terciaria. Eso es lo que avanzamos antes de la clase, antes de la fe. Ahora, para valorar esas hemostasias, lo que ustedes van a aprender el día de hoy es qué pruebas de laboratorio yo tengo para valorar hemostasia primaria, qué pruebas de laboratorio yo tengo para valorar hemostasia secundaria y qué pruebas de laboratorio yo tengo para valorar hemostasia terciaria. Eso es lo que les sirve a ustedes como médico de coagulograma. Cuando nosotros hablamos de coagulograma en práctica, existen pruebas que yo necesito utilizar anticoagulante. Y hay otras pruebas que no necesito utilizar anticoagulante. Las pruebas que necesito utilizar anticoagulante, el anticoagulante que se utiliza es citrato de sodio y el tubo es tapa celeste. Cada una de estas pruebas que les anoté en pizarra, porque todo esto es un coagulograma, demora aproximadamente entre media hora y 45 minutos en hacerlo. Entonces imagínense, yo no pudiera utilizar una clase práctica en hacer coagulograma, porque cada una me dura media hora aproximadamente. Entonces utilizaría todo el semestre, porque cada práctica hiciera una prueba de coagulograma. Por lo tanto, no las podemos hacer de manera práctica. En la carrera de bioquímica, un semestre se dedica solo a hemograma, un semestre se dedica solo a coagulograma, un semestre se dedican solo a química sanguínea, un semestre se dedican solo a serología, un semestre se dedican solo a bacteriología. O sea, tienen materias que se dedican solamente a cada área de laboratorio. Entonces ellos sí hacen todas las pruebas de laboratorio. Nosotros no, porque no las vamos a hacer. Pero sí se las tengo que mostrar cada una de ellas porque ustedes son las que lo solicitan. Comienzo con plaquetas y una de las preguntas que siempre me hacen, doctora, ¿por qué usted empieza con plaquetas si las plaquetas forman parte de un hemograma, no parte de un coagulograma? Yo las coloco siempre dentro de un coagulograma. ¿Por qué? Porque las plaquetas son las que forman el trombo plaquetario y las plaquetas son las que activan la hemostasia primaria. Si yo no tengo una buena hemostasia primaria, no voy a tener una buena hemostasia secundaria. Por lo tanto, antes de valorar un coagulograma, lo primero que yo tengo que hacer es mirar las plaquetas. Sí o sí tengo que mirar las plaquetas para ver si hay una formación de trombo plaquetario. Una vez yo miro las plaquetas, mi segunda opción que yo tengo para valorar las plaquetas es el tiempo de sangría. El tiempo de sangría es una prueba que me mide la funcionalidad de las plaquetas. Les doy un ejemplo. Llega un paciente con dengue. Este paciente con dengue tiene síntomas clásicos, pero cuando le hago el hemograma resulta que tiene 90.000 de plaquetas. ¿Cuánto es el valor normal de las plaquetas? De 150.000 a 450.000 aproximadamente. Llega con 90.000 de plaquetas, yo me asusto porque las plaquetas están bajas. Si yo realmente quiero saber si esas plaquetas que mi paciente tiene están funcionando o no, primero tengo que saber que su función es el trombo plaquetario. Si yo quiero saber si funcionan o no, le pido esta prueba llamada tiempo de sangría. Si el tiempo de sangría me sale normal, yo me puedo quedar tranquilo,
porque sí o sí en el dengue las plaquetas bajan, pero llega un punto que después las plaquetas fisiológicamente comienzan a subir. Pero cuando comienzan a bajar, y si yo hago tiempo de sangría y el tiempo de sangría está normal, me quedo tranquila. Pero si yo hago la prueba de plaquetas, las plaquetas están bajando y el tiempo de sangría está fuera de su valor normal, quiere decir que ese paciente en cualquier momento me va a sangrar. Y tengo que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes. El tiempo de sangría es un método que se mide en minutos. Si ustedes se fijan en la pizarra, la mayoría de mis pruebas son medidas en tiempo. Por lo tanto, la forma correcta de denominar no es aumentado, no es elevado, sino es prolongado o acelerado. En la siguiente clase vamos a hacer un caso clínico. Yo les voy a explicar un caso clínico. Les voy a entregar una hoja con caso clínico y esa es su evaluación continua del segundo parcial, la primera evaluación continua. La siguiente semana voy a hacer evaluación continua. Persona que no viene a su evaluación continua no tiene absolutamente otra opción de dar su evaluación continua. Ya yo les dije el primer día de clase. Por eso les aviso con tiempo. La siguiente semana les toca evaluación continua y va a ser caso clínico. Cuando yo les haga el caso clínico y les coloco alguna prueba del coagulograma, no, por favor, no quiero a nadie decir, doctora, el tiempo de sangría está aumentado, está elevado, sino que la forma correcta de denominar es alargado o prolongado, porque es medida en tiempo. ¿Listo? El tiempo de sangría, muchos años atrás se utilizaba este método llamado I. Se los voy a mostrar, ya no se utiliza actualmente, pero les voy a mostrar la importancia en la cual este método se dejó de utilizar. Este método se utilizaba el dedo. Si ustedes alguna vez han hecho una punción en el dedo, seguramente se han dado cuenta que a la primera función a veces no sale sangre. O puede que salga sangre, pero deja de salir y tienen que estar apretando. Entonces, uno de los motivos por el cual se dejó de utilizar esa técnica justamente es por ese inconveniente que se tiene. Esta prueba que hacía, yo utilizaba mi dedo, limpiaba, primero hacía un pequeño masaje, limpiaba mi dedo haciendo una buena asepsia con algodón y alcohol, utilizaba una lanceta, pinchaba con la lanceta, esperaba que salga la primera gota de sangre y ocupaba estos papeles. Este papel se llama papel filtro. Para que tengan idea, este papel tiene una consistencia del papel que utilizamos en cocina para limpiar, lo lavamos y lo volvemos a utilizar, esos papeles absorbentes reutilizables, esa es la consistencia de este papel. Este papel no viene así redondo, viene en forma de cartulinas grandes, en láminas, pero el laboratorio lo cortan de manera redonda para poder movilizarlo más fácil. Entonces yo pinchaba mi dedo, salía sangre, ni bien salía la primera gota de sangre, manchaba el papel y ni bien manchaba el papel, agarraba mi cronómetro y apretaba mi cronómetro para que el tiempo comience a correr. Yo seguía manchando el papel. En el momento que mi dedo dejaba de manchar el papel, yo apretaba el cronómetro. Ese era el tiempo en el cual mi organismo formó el trombo plaquetario. Pero ¿cuál era el problema con esta técnica? Que a veces pinchaba, salía la primera gota, salía la segunda gota y dejaba de salir sangre y el cronómetro seguía avanzando y yo tenía que estar apretando el dedo. Entonces era muy dificultoso, no era muy confiable este valor. Por eso se dejó de utilizar este método IRI y actualmente nosotros utilizamos el método Duque, que se utiliza con el lóbulo de la oreja. Nosotros, el mismo procedimiento, hacemos un pequeño masaje en el lóbulo de la oreja, hay mayor irrigación que en el dedo. Utilizo una lanceta, hago la punción y agarro el papel filtro y lo pongo debajo del lóbulo de la oreja. Ni bien sale la primera gota de sangre y mancha mi papel, aprieto el cronómetro. El tiempo comienza a correr, sigo manchando el papel filtro, deja de manchar con gota de sangre mi lóbulo de la oreja y aprieto el cronómetro. Ese es el tiempo de sangre. Si ustedes se fijan, acá no necesito anticoagulante, no necesito una máquina, lo único que necesito es sangre, papel filtro y un cronómetro que me mide el tiempo, nada más. Ahora vamos a entrar, acuérdense aquí, las únicas pruebas que yo tengo para valorar hemostasia primaria solamente son dos, mis plaquetas y tiempo de sangría. No tengo más pruebas para valorar hemostasia primaria, no existen más pruebas. Obviamente hay pruebas especiales para ver el funcionamiento de la plaqueta, pero son pruebas súper especiales. Estoy hablando de pruebas básicas que yo puedo encontrar. Ahora,
Veamos cuáles son y miren la cantidad de pruebas que yo tengo para valorar la hemostasia secundaria. Es la que más pruebas yo tengo, porque la hemostasia secundaria es la que forma el tapón definitivo, es la que me ayuda a parar definitivamente el sangrado, por eso tengo más pruebas de laboratorio. Comenzamos con las pruebas de coagulación. Cuando nosotros hablamos de coagulación, hablamos de hemostasia secundaria, porque aquí se da la coagulación en hemostasia secundaria. Comenzamos con esta prueba llamada tiempo de coagulación. Esta prueba también es medida en minutos. En esta prueba no necesito reactivo, no necesito equipo, no necesito nada. Simplemente yo necesito un tubo, necesito sangre y necesito un cronómetro. ¿Cómo hago? Esta prueba se mide de 5 a 11 minutos. Algunas literaturas mencionan de 6 a 10 minutos y otras manejan de 4 a 15 minutos. El tiempo de coagulación puede variar según la técnica y según el procedimiento que yo haga. Pero ¿cómo se hace? El tiempo más común que se logra utilizar aquí es de 5 a 11 minutos. El tiempo que se los puse en la pizarra son los tiempos que más se utilizan. ¿Cómo se utiliza esta técnica? Yo le saco sangre a mi paciente, saco la aguja, desecho la aguja, me quedo con la jeringa con sangre, comienzo a vaciar por las paredes la sangre. En el momento que cae la última gota de sangre de mi jeringa a mi tubo, aprieto mi cronómetro. El cronómetro comienza a avanzar en tiempo. Yo agarro mi tubo, como lo ven en la diapositiva, lo comienzo a mover. Va a llegar un momento que esa sangre que yo la veo que se mueve, se deja de mover, se endura. Quiere decir que formó el coágulo. Cuando ya yo veo que no se mueve y se enduró, aprieto mi cronómetro. Ese tiempo es el tiempo en el cual mi organismo comenzó y terminó formando el trombo definitivo. Ese tiempo es de entre 5 a 11 minutos. ¿Listo? Esta prueba también era una prueba que formaba parte de la hemostasia secundaria, pero se dejó de utilizar. Es una prueba, ¿por qué se dejó de utilizar? Por su tiempo. Esta prueba duraba 3 horas y el médico no tiene tanta cantidad de tiempo para esperar 3 horas un resultado, porque normalmente cuando piden pruebas de coagulograma es porque van a entrar al quirófano o es porque el paciente está sangrado de manera normal. Gracias a Dios dejaron de utilizar esta prueba porque apareció esta que es tiempo de coagulación, que la hago en 11 minutos. Ya no necesito esperar 3 horas. ¿En qué consistía esta prueba? Como ustedes lo ven acá y como su nombre dice, retracción del coágulo. Esta prueba consistía en el momento en el cual el plasma se separa por completo del coágulo. Si yo a este tubo le meto una pipeta Pasteur, lo puedo sacar el coágulo enterito, un coágulo entero. Ese proceso de separación del coágulo con el plasma demora aproximadamente 3 horas. Entonces ya no se utiliza esta prueba, por eso ya no se las puse en la pizarra. Las pruebas más utilizadas son de aquí para abajo, las que más van a ver. Y comenzamos con el tiempo de protomina. El tiempo de protomina para ustedes como médicos es una de las pruebas más utilizadas del coagulograma. Esta tiene 3 funciones y esa la tienen que saber muy bien. Preguntas que les voy a hacer en el examen también. Este resumen que yo les coloqué en la pizarra es la forma más fácil que se pueden aprender el coagulograma. El tiempo de protombina es una prueba que es medida en segundos, ya no es medida en minutos. Su valor normal es de 11 a 13.5 y en un valor estándar a nivel universal de esta prueba es de 12 segundos. Esta prueba tiene 3 funciones. La primera me valora hemostasia secundaria y recuerden que la hemostasia secundaria se da la cascada de coagulación y la cascada de coagulación está dada por 3 vías: intrínseca, extrínseca y común. El tiempo de protombina no valora toda la cascada de coagulación, solamente me valora la vía extrínseca. Y su tercera función es que ayuda a hacer un seguimiento a un anticoagulante vía oral llamado warfarina. Lo primero que yo tengo que saber es que no todos los pacientes toman warfarina, no todos los pacientes son anticoagulados. El único paciente que es anticoagulado en la mayoría de los casos es el paciente cardiópata. ¿Qué estoy hablando de un paciente cardiópata? Quizás un paciente con chaga, con una cardiomegalia, quizás un paciente con arritmia cardíaca, quizás un paciente que está utilizando marcapaso, quizás un paciente que tiene una hipertensión arterial maligna, quizás un paciente que tiene una cardiopatía congénita. Estos tipos de pacientes sí o sí utilizan anticoagulantes. Y uno de los anticoagulantes más utilizados es la warfarina. ¿Por qué es uno de los anticoagulantes más utilizados? Porque es el único anticoagulante que yo le puedo hacer seguimiento si está bien la dosis y si el paciente está respondiendo a ese anticoagulante. Yo le puedo hacer seguimiento con esta prueba llamada ATP.
El TP es una prueba que sí o sí viene con actividad o INR. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes hicieron series rojas, no podían obtener el valor de la hemoglobina y el glóbulo rojo sin medir hematocrito, ¿no ves? Sí o sí necesitaban primero medir hematocrito para obtener el valor de hemoglobina y glóbulo rojo. Lo mismo pasa con el TP. Cuando yo mido el TP, sí o sí tengo que medir la actividad y sí o sí tengo que medir el INR. Ahora sí, ¿qué es la actividad? La actividad es medida en 100%. ¿Qué quiere decir? El tiempo o la forma en la cual ese trombo se forma. Tiene que ser cercano al 100%. Si está 40%, quiere decir que hay un 40% de probabilidad de formación del trombo. Si está medida al 60%, 60% de probabilidad de que se esté formando ese trombo. Por eso tiene que estar lo más cercano al 100%. ¿Qué es el INR? El INR, esta abreviación, es una abreviación en inglés, que significa normalización estándar del ratio. Ratio es un componente que está en el reactivo de TP. Aquí está el ratio. Esto es un ejemplo, este con falta alcalina, pero mi reactivo de TP es idéntico. El mismo color, la misma cantidad. Y el mismo laboratorio Wiener que lo trae. Este es un reactivo de TP, adentro hay ratio, y cuando yo lo conecto con la sangre, ese ratio capta si en la sangre hay o no hay warfarina. ¿Y por qué es importante que yo sepa si mi paciente consume o no consume warfarina? Les voy a dar dos ejemplos. Les llega un paciente politraumatizado, sangrando, inconsciente, tiene demasiado sangrado y ustedes lo van a meter a quirófano. Le piden un hemograma, le piden coagulograma y resulta que les llega el valor del TP con una actividad de 40% y les llega un INR de 7. Y les voy a explicar acá. El INR les llega a su paciente con INR de 7. En un paciente que no tiene ni una enfermedad cardíaca, en un paciente que no utiliza anticoagulante, el INR normal es de 0,8 a 1,1. Un paciente que utiliza warfarina y que la warfarina está bien controlada, que está funcionando bien en el paciente, el INR es de 2 a 3. Si este valor de 3 sube el INR más de 3, quiere decir que hay demasiada dosis de warfarina en sangre. ¿Y qué pasa si hay demasiada dosis de warfarina en sangre? La warfarina es un anticoagulante. ¿Y qué pasa si mi paciente toma anticoagulante? No va a coagular. ¿Y qué pasa si no coagula? No deja de sangrar. Entonces, si a ustedes le llega un paciente con INR de 7 y encima van a entrar a quirófano, ustedes saben que el quirófano va a sangrar porque tienen demasiado anticoagulante en su sangre. Entonces, ustedes van a necesitar transfundirle quizás más de 3 paquetes de sangre a ese paciente. Otro ejemplo, le llega a ustedes a su consultorio, aquellos que quieren estudiar cardiología, este es su aliado para un paciente cardiópata. Le llega paciente a su consultorio y tiene un INR de 4. Su valor normal de un paciente que está funcionando bien, está controlado, su warfarina les dije que es de 2 a 3. Su paciente llega con 4. Eso quiere decir que tengo demasiada dosis de warfarina. Eso me quiere decir a mí que yo tengo que reajustar y tengo que disminuir la dosis de warfarina. Ojo, la warfarina en sangre está hasta una semana en sangre. O sea que si yo tengo una cirugía programada, yo tengo que dejar de consumir warfarina mínimo 5 días. Lo ideal es de 7 a 10 días. Entonces, por eso es importante esta prueba del INR. ¿Qué les dije? El tiempo de protomina valor a vía extrínseca. Doctora, ¿y si se lo tiene que operar en ese momento, se le hace transfusión nomás al paciente? Sí. Si se le va a operar en ese momento, ya vos sabés que va a sangrar. O sea, tenés que estar preparada porque te vas a encontrar con bastante sangrar. Podés utilizar inhibidores como ácido tranexámico para ayudar un poquito, vitamina K para ayudar un poquito y obviamente tu mayor ayuda va a ser las transfusiones de sangre. Aquí está todo lo que les expliqué, está en la diapositiva. Esta es la forma de cómo se hace un TP. Necesito un equipo, necesito reactivo. Cuando yo voy a tener un TP prolongado, lo primero que voy a sospechar es que mi paciente toma anticoagulante. Lo segundo que voy a sospechar es que mi paciente tiene un problema alcohólico, porque el alcohol produce daño hepático. ¿Y qué tiene que ver el hígado? En el hígado se producen los principales factores de coagulación.
Pregunta del examen. ¿Cuáles son los factores de coagulación que se producen en el hígado? 2, 7, 9 y 10. El factor 7 forma parte de la vía extrínseca, el factor 9 vía intrínseca y factor 10 vía común. Ahora miremos esta otra prueba. Tiempo parcial de tromboplastina activada, conocida como TTPA o PTTA. Su valor normal es de 25 a 35 segundos. Esta prueba también tiene 3 funciones. Me valora la hemostasa secundaria, me valora la vía intrínseca y me permite hacer un seguimiento de anticoagulante. Pero este anticoagulante ya no es de vía oral, es un anticoagulante de vía endovenosa, llamada heparina. ¿Listo? Miren esta situación. Les llega un paciente sangrando, le hacen un hemograma, plaquetas normales. Le miden el tiempo de sangría normal. Le miden TP y el TP está prolongado. Le miden TTPA y está normal. El problema entonces, si el TP está prolongado, es en la vía extrínseca. Entonces el problema está ahí. Puede ser algún factor de coagulación dependiente de vitamina K. Miren este otro caso, lo vamos a ver mejor en los casos clínicos de la siguiente semana. Miren este caso, tiempo de coagulación prolongado, tiempo de protombina prolongado, tiempo parcial de tromboplastina activada prolongado y tiempo de trombina prolongado. Todo prolongado, todo arriba de su valor normal. ¿Cuál es el común denominador de estos pacientes? Miren, hepatopatía, enfermedad hepática y el fibrinógeno que se produce en el hígado. El peor paciente que ustedes van a tener y que les va a llegar y que no va a dejar de sangrar y que no les va a dejar de sangrar y que rápidamente le puede hacer un shock hemorrágico es un paciente con problema hepático, ya sea una hepatitis viral, una hepatitis por medicamento, una hepatitis por droga, una hepatitis por alcohol, hasta una hepatitis A en un niño le puede llegar a producir esto. ¿Por qué? Porque en el hígado se producen los principales factores de coagulación. Paciente con problema hepático, inmediatamente ustedes lo tienen que asimilar con problemas en la coagulación. ¿Listo? Vamos terminando entonces para la valoración de hemostasa secundaria y tenemos el tiempo de trombina. El tiempo de trombina también es medida en segundos de 18 a 22. El tiempo de trombina ya no tiene 3 funciones sino solo 2. Mide la hemostasa secundaria y me permite ver la vía común. Recuerden que en la vía común existen 3 conversiones. Primero se tiene que activar el factor 10 y luego hay una conversión de protombina a trombina, luego de fibrinógeno a fibrina y luego de fibrina a polímero de fibrina. Si yo quiero valorar toda la cascada de coagulación, utilizo estas 3 pruebas. Tiempo de protombina para vía extrínseca, tiempo de tromboplastina activada para vía intrínseca y tiempo de trombina para vía común. Y la última prueba para hemostasia secundaria es el fibrinógeno. Miren que el fibrinógeno no se mide en el tiempo. Esta es la única prueba del coagulograma que no la mide en tiempo, junto con el número D. Esta la mido en miligramos de cilindro. Su valor normal es de 15 a 350. Esta prueba me mide hemostasia secundaria y me mide vía común. Veamos un ejemplo. Le llega un paciente sangrando. Le hacen laboratorio, plaqueta normal. Tiempo de sangría normal. Le piden tiempo de protombina normal. Le piden tiempo parcial de tromboplastina activada normal. Le piden tiempo de trombina normal. Pero cuando ustedes le piden fibrinógeno, se llevan la sorpresa que este paciente tiene 3 miligramos de cilindro de fibrinógeno. O sea, no tiene fibrinógeno. Si no hay fibrinógeno, no hay fibrina. ¿Y qué necesito yo para parar el sangrado? Fibrina. Porque la fibrina, ¿se acuerdan? Es como el cemento de la pared que hace duro al tronco. Si no hay fibrina, mi sangrado nunca va a parar. Entonces, ¿qué es lo que necesita mi paciente? Fibrinógeno. ¿Cómo le puedo dar fibrinógeno a mi paciente? Mediante 2 formas. Puedo comprar las ampollas de fibrinógeno, pero cada ampolla de fibrinógeno me vale entre 500 a 800 bolivianos. Y la cantidad de fibrinógeno que yo necesito es de acuerdo al peso de mi paciente. Imagínense un paciente que mida 1,90, pese 100 kilos, la cantidad de ampollas mínimas que voy a necesitar van a ser 7. 7 multiplíquenlo por un promedio de 600 bolivianos, 500 bolivianos cada ampolla. Ni un seguro me cubre. Aquí en Bolivia no me cubre el seguro privado, no me lo cubre el seguro público porque no lo tiene. El seguro social me logra cubrir, pero no llega a alcanzar la cantidad de ampollas que necesito.
yo me las compro, y si mi paciente no tiene para comprársela, ¿tengo otra opción? Sí. Tengo una opción más económica que también es muy buena y es la única con la que contamos siempre, que es la transfusión de plasma fresco congelado crioprecipitado. Cada bolsa de plasma fresco congelado me sale aproximadamente 150. Y siempre la tengo, no tengo que estar buscando qué laboratorio me la trae. Siempre en banco de sangre siempre va a haber plasma fresco congelado. En el plasma fresco congelado hay bastante cantidad de fibrinol. Transfusión sanguínea es un tema que vamos a hablar después que terminemos de hablar generalidades de anemia, y ahí lo van a conocer bien qué componentes tienen ustedes para elegir transfundir a su paciente. Ahí está cuando el fibrinógeno está elevado y disminuido, y terminamos con esta prueba llamada dímero D. Esta es la única prueba que yo tengo para valorar hemostasia terciaria. Para valorar hemostasia primaria solo tengo plaquetas y tiempo de sangría. Miren toda la cantidad que yo tengo para valorar hemostasia secundaria. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 pruebas para valorar hemostasia secundaria. Y solo tengo una prueba de coagulograma para valorar hemostasia terciaria. Esta prueba se llama dímero D. Recuerden que es una prueba de pronóstico, no de diagnóstico. Cuando esta prueba me sale positivo, quiere decir que mi paciente no está deshaciendo bien su trombo. Acuérdense que la hemostasia terciaria, su función es deshacer el trombo plaquetario para que la sangre siga corriendo su camino normal. El dímero D, ¿de dónde sale? El dímero D sale así. Una vez se formó la fibrina, esta es mi fibrina, hace duro el trombo, para el sangrado. Esta fibrina se tiene que deshacer. Viene la hemostasia terciaria y la rompe esta fibrina. ¿Por qué? Porque no tiene que haber un trombo en mi cuerpo, porque ese trombo se puede desprender y puede viajar. Entonces deshace a este trombo. Cuando deshace esta fibrina, esos pedazos que deshace se llaman polímeros de fibrina. Estos polímeros pueden ser dos, polímero E y polímero D. De ahí sale el nombre de la prueba llamada dímero D. Mientras más polímeros D tengo yo, más probabilidad de formación de trombo puedo tener. De ahí sale esta prueba llamada dímero D. Y para terminar, quizás ustedes conocían estas tres partes del coagulograma, pero de aquí en adelante tienen que ser sus aliados para ustedes. El INR es muy importante, porque un INR arriba de 2,5 quiere decir que tengo demasiada warfarina en sangre, demasiado anticoagulante, y mi paciente me va a sangrar más de lo normal. Un tiempo de sangría me dice a mí cómo están funcionando las plaquetas. Si las plaquetas comienzan a bajar y esta está normal, no me tengo que desesperar en transfundirle plaquetas. ¿Cuándo me tengo que preocupar en transfundirle plaquetas? Cuando este valor del tiempo de sangría esté mayor a 3 minutos. Quiere decir que mis plaquetas no están funcionando y que mi paciente en cualquier momento me va a sangrar. Y mientras más baje la plaqueta, mayor va a ser el sangrado. Y el recuento de plaquetas, de aquí en adelante ustedes nunca van a pedir un hemograma sin primeramente pedir un hemograma y mirar primero las plaquetas. ¿Listo? Este es un caso clínico que vamos a ver en la siguiente clase. Conmigo terminamos de ver ese caso clínico y les voy a entregar sus propios casos clínicos a ustedes para que lo resuelvan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, voy a llamar a asistencia entonces.